correspondientes sobre todo a lo que está sucediendo con Israel a nivel internacional, a nivel de la Corte Internacional de Justicia, la posición de Israel con la UNRWA, muchísimos temas muy interesantes, así que te agradecemos tu presencia en el estudio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, feliz de estar acá. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí y por acercarte. Perteneces al Instituto de Justicia de Jerusalén y me gustaría saber desde tu posición cuál es la mirada de Israel, por ejemplo, ante la condena por parte de la Corte Internacional de Justicia en los últimos días, en la semana pasada, hacia Israel. Y perdón, si puedo agregar a eso, si quieres para la gente, comentarle un poco también qué es la Corte Internacional de Justicia, capaz que la gente no lo sabe muy bien. Perfecto, bueno, tenemos la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en La Haya y muchas veces presta a confusiones porque la Corte Penal Internacional también está en La Haya, pero recordamos que la Corte Internacional de Justicia es la que juzga estados y la Corte Penal Internacional juzga personas, esa es la gran diferencia. Y dentro de la Corte Internacional de Justicia, que tiene 15 jueces, el tribunal tiene como dos herramientas, la herramienta consultiva y la contenciosa. La contenciosa son casos, Estado a Estado, y la consultiva son preguntas que ciertos organismos de la ONU le pueden hacer a la Corte Internacional de Justicia. Y en este caso lo que sucedió el 22 de octubre, hace unos días, fue que la Corte Internacional de Justicia respondió a una pregunta que le había hecho la Asamblea General respecto a cuáles eran las obligaciones que tiene Israel con las agencias y otras organizaciones y terceros estados que están facilitando todo lo que es la ayuda humanitaria en lo que ellos llaman los territorios palestinos ocupados. Te quiero cortar nada más que para preguntarte algo, de nuevo, para que quede claro a la gente, porque hay veces que está bueno que la gente... Hay veces cosas que se nos entienden, pero cuando se hace una opinión consultiva, ¿Israel puede presentar una defensa también? ¿O la opinión consultiva es la Corte, agarra lo que le preguntaron e investiga? ¿Cómo funciona eso? Israel puede porque es miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Porque se entiende que estas son como preguntas abiertas que hace la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, claramente no son abiertas, ¿no? Involucran a Israel. Pero les da la posibilidad a todos los estados miembros de la ONU y al miembro observador, que en este caso es Palestina, de presentar tanto escritos como estar presentes en una audiencia oral. ¿Qué hizo Israel en este caso? Que también vemos que, para dar un poquito como de lo que viene sucediendo en Israel, es que el Estado fue modificando su interacción, ¿no? con estos organismos internacionales. No siempre fue igual. Y en este caso Israel decide participar en la presentación de escritos, pero no está presente en la audiencia oral. En las audiencias orales fueron muy fuertes de ver porque tenías, no sé, 20 y pico de estados, obviamente hablando contra Israel, y después Estados Unidos, que saltó ahí. Claro. Siempre Estados Unidos. Claro. Israel no estaba, todos hablando de él, pero está Israel en el baño, no estaba. pero ya viene, decía. 5 minutos. Israel no mandó una misión, digamos. Nunca lo hace, ¿no? Bueno, tenemos el caso contencioso, por ejemplo, que es el de Sudáfrica contra Israel, que ahí sí vemos a la misión de Israel formando parte, pero en opiniones consultivas, Israel no suele participar. Esta es la tercera opinión consultiva que involucra a Israel. La anterior es del año pasado, o sea, nada de tiempo, y esta es una de las cosas que vamos a estar conversando hoy, ¿no? Que pasa que tenemos otra opinión consultiva después de un año. Y después tenemos la que acá llamamos la valla de seguridad y, no sé, yo en Argentina en la facultad nos la enseñan como la opinión consultiva del muro. Claro. Acá no decimos la valla de seguridad. Acá igual hay libertad de decir lo que quieras decir. Sí, acá totalmente. En este programa, en otros programas igual no, pero en este sí. Está muy bien. Sí. No, pero generalmente cuando escucho a la gente hablar, escucho hablar más de la valla de seguridad que de lo que nos enseñan en Argentina como la opinión consultiva del muro, que es de 2004. Entonces tenemos 3 opiniones consultivas. Tenemos la del 2004, la del 2024 y esta de ahora del 22 de octubre de este año. Perdón, ¿y 24 dijiste que era sobre? La del 24 era de las obligaciones que tiene Israel al ser potencia ocupante en los territorios palestinos ocupados. Recuerdo. Pero hay una gran crítica respecto a eso, que es que muchas cosas que se analizan en esa opinión consultiva
se vuelven a analizar en esta opinión consultiva. Entonces, la gran pregunta que hace la Asamblea General es, bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las obligaciones de Israel? No solo de facilitar, sino de cooperar con estas agencias, y específicamente de quién está hablando, de la UNRWA. O sea, la preocupación principal es con la UNRWA por estas dos leyes que tenemos de no hace tanto tiempo en Israel, que dicen no se va a colaborar más con la UNRWA. La UNRWA no puede estar dentro del territorio de Israel. Pero bueno, ¿qué pasa con la entrada, digamos, de ayuda humanitaria a Gaza? Claro, porque no hay una solución, o sí se presenta dentro de este, digamos, dictamen una solución. No se presenta una solución, y de hecho lo que va a decir la Corte es, bueno, Israel tiene que colaborar, tiene que cooperar con UNRWA porque es una agencia de las Naciones Unidas. Recordamos a la gente, UNRWA básicamente es como la agencia, en el mundo tenemos ACNUR, que es la agencia para los refugiados en cabeza de la ONU, y los refugiados palestinos tienen su propia agencia, que es la UNRWA. Es bastante distintivo, es el único lugar en el que contamos con una agencia específica para un lugar. Y también que es temporal, ¿no? La UNRWA se crea en el 49, empieza a funcionar en el 50, 1950, y el ACNUR empieza a funcionar también en 1950. Si bien se prevía que la UNRWA funcione por un periodo corto de tiempo, hoy en día sigue funcionando. Entonces, lo que va a decir muy resumidamente la Corte es, tienen que colaborar, Israel tiene que colaborar con la UNRWA, la tiene que dejar ingresar, tiene que seguir trabajando normalmente, así como con otras organizaciones y agencias. Y también que es una obligación, ¿no? Es una obligación por el artículo 59 de del cuarto convenio de Ginebra, que tiene que ver con las personas civiles, de promover, cuando uno es una potencia ocupante, dice la Convención, de dejar ingresar la ayuda humanitaria a una población civil que la necesite, como es en este caso. O sea, lo que estás diciendo, para ver si... es que la Corte dice, mirá, a la UNRWA la tenés que dejar trabajar. ¿Por qué? Porque sos una potencia ocupante. O sea, está vinculando las dos cuestiones. Y acá yo te quiero preguntar una cosa. ¿Puede Israel, con una ley interna, punto número uno, porque me imagino que la UNRWA se creó a través de tratados internacionales? Entonces puede Israel con una ley interna de repente decir, mirá, ¿sabes qué? Todo muy lindo los tratados internacionales, pero yo esta cuestión no tengo ganas. Y punto número dos, si puede Israel legislar algo que en definitiva afecta a algo que no sucede en su territorio. Claro, que no le pertenece. Claro, o que Israel mismo dice que es en disputa. Es una buena pregunta, y acá es muy importante que los jueces que votaron en esta opinión consultiva fueron 11 en vez de 15. Hay un puesto vacante y otros estuvieron ausentes. No se sabe si por... Hay un puesto vacante. Si querés, estoy con trabajo. Está bien. Ahí, Entonces, no. sí. Tengo otras... Yo a mis clientes no los dejo por nada del mundo. Y bueno, y habían otros 3 que se ausentaron, no tengo idea por qué. Entonces hay 11 jueces que votan y votaron varios puntos de forma unánime, pero también muchos, hay un voto separado, y un voto en contra, que es de la vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia, que se llama Julia Julie, en realidad Sabutinde, que es de Uganda. Y ella votó en muchos puntos en lo que nosotros diríamos a favor de Israel, ¿no? Hablando justamente de, bueno, ¿por qué Israel saca estas leyes? ¿Cuál es el vínculo de Israel con la UNRWA? Y ya sabemos, ¿no?, de la participación de la UNRWA en lo que fue el 7 de octubre. Y en realidad no es solo lo que fue el 7 de octubre, sino que Israel está enviando información a la ONU sobre lo que sucede, digamos, de la participación terrorista, la participación de Hamás en la UNRWA desde el año 2003. O sea, desde el año 2003 que se informa que se usan los vehículos de UNRWA para cuestiones terroristas, que muchas escuelas, hay 400 escuelas de UNRWA, que muchas escuelas son utilizadas no solamente para el adoctrinamiento, ¿no?, de los alumnos, sino mismo para guardar las armas. Entonces, esta vicepresidenta en muchos puntos disiente con la mayoría de los jueces, diciendo, ok, ¿por qué la UNRWA es la única agencia? ¿Por qué no puede haber otra agencia que se ocupe de la ayuda humanitaria? Pero en ese caso, ¿cómo se puede trabajar para que haya otra, no? O si Israel... La pregunta que yo me hago es si Israel trabaja para que haya otra organización. Bueno, Israel
ha promovido, ¿no?, que la ayuda humanitaria más que nada entre a Gaza por otras organizaciones y que después la distribución se haga por otras organizaciones, cosa que no sucede. O sea, la mayor parte de la organización de la ayuda humanitaria es distribuida en principio por UNRWA, pero después lo que sabemos que sucede dentro de Gaza es que quien distribuye es Hamás. Y hay un grave problema, digamos, la gran discusión sobre la ayuda humanitaria es, ¿está entrando ayuda humanitaria, sí o no? Bueno, Israel dice que sí, que está entrando ayuda humanitaria. El tema es, ¿a quién llega esa ayuda humanitaria? Y ahí tenemos muchísimos informes que también dicen que se utiliza que se está utilizando la ayuda humanitaria muchas veces para la venta. También han habido casos hasta de el intentar intercambio por lo que se llama favores sexuales, o sea, abusar de las personas para que puedan acceder a estos alimentos, que no es novedad, es algo que sucede en muchísimos conflictos. Tenemos la MINUSTAH, que fue la misión de la estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en donde también sucedía esto, ¿no? El intercambio de ayuda humanitaria, la venta de ayuda humanitaria. Pero hay algo que... Voy a Gaza ahora, ¿eh? No me meto todavía en Cisjordania. Pero, por ejemplo, nosotros ahí vimos varios intentos. Cuando Israel acusó de lo que acusó la UNRWA, que entre paréntesis te quiero preguntar si la Corte habla del tema de las acusaciones que vos comentás acá. Pero cuando Israel empieza a acusar a la UNRWA diciendo, mirá, hay infiltrados terroristas, etcétera, etcétera, se probó con World Central Kitchen, si no me equivoco. Correcto. Había World Food Program, si no me equivoco, y después GHF, Gaza Humanitarian Fund. Y todo fracasó. Entonces... la primera pregunta en realidad era lo que te decía antes. ¿Qué pasó con estas acusaciones de Israel? Si la Corte dice algo de eso. Y la segunda es si puede ser que, en definitiva, es o matarlos de hambre o algo que funciona mal. Pero pareciera ser que no hay algo en el medio. Respecto a las acusaciones, lo que hace la Corte es, como siempre, basarse, como se está haciendo en la ONU constantemente, basarse en dos informes. Tenemos el de Coluna, que analiza el sistema que tiene la UNRWA para... como su sistema de revisión interno, los procesos internos que tiene la UNRWA. Y después tenemos uno previo que se hace específicamente, también dentro de la ONU, se hace específicamente de las acusaciones de la participación en el 7 de octubre. Los resultados que tenemos de esas investigaciones son muy distintos a la información que acercó Israel. O sea, Israel presenta una información de un 12% de los trabajadores de UNRWA afiliados a Hamás. ¿Qué dice la UNRWA? Los mismos oficiales de la UNRWA dicen, la UNRWA es parte de la sociedad y en la sociedad está Hamás. Eso dijeron por un lado. Okay. Y después dijeron, nosotros no revisamos las afiliaciones políticas ni negamos empleos por afiliaciones políticas. Pero bueno, Israel presenta una lista de un 12% de los empleados que están afiliados a Hamás. Ya sabemos que varios participaron el 7 de octubre. Pero, ¿es sorpresa eso? Porque a mí me parece que en un lugar donde hay una dictadura, si me voy a casi Occidente, puedo decir que en la Unión Soviética pasaba lo mismo, eran todos parte del Partido Comunista. Yo no creo que alguien pueda llegar a un puesto rentado, mucho menos en dólares, en Gaza, si no forma parte de Hamás. Pero ahí viene el punto de decir, quiero cambiar esa realidad. Quiero cambiar la realidad. Y acá te conecto con la siguiente pregunta, porque la posición de los Estados Unidos con respecto a la UNRWA, por lo menos desde la narrativa en los últimos días, dicen, nosotros no queremos que se ocupen de la Franja de Gaza. Lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ellos también tienen una posición bastante fuerte con respecto a la Corte. ¿Qué se puede hacer? ¿Estados Unidos tiene la capacidad de determinar cómo se entrega la ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza o no? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos según tu opinión? El tema con Estados Unidos es, o sea, en principio, las obligaciones que en este caso están en cabeza de Israel es de que tiene que facilitar la ayuda, pero la ayuda tiene que ser imparcial e independiente, que es lo que no sucede en este caso. Entonces, pero nos surge la gran pregunta de, ok, si no es UNRWA, ¿quién es? Hoy en día, quien está en Gaza es UNRWA, quien está a cargo de las cuestiones de educación, de alimentación, es UNRWA. A mí me encantaría poder decir, ok, pongamos una nueva agencia que sí funcione, porque claramente está hace un montón de años UNRWA y la situación en Gaza ya desde antes del 7 de octubre era bastante complicada. No, y entonces, la pregunta también es si existe una agencia que funcione.
Y en el mundo. eso me pasa en realidad con las grandes instituciones del derecho internacional. O sea, sí, yo te puedo decir, no, bueno, hay que sacarlas a todas y empezar de cero. Eso no va a suceder. No va a suceder ni en el corto ni en el mediano plazo, no sabemos si en el largo. Entonces la postura también desde el instituto que tenemos del Instituto de Justicia de Jerusalén es, bueno, si no se va a sacar la UNRWA, por lo menos que suceda una reforma real, no esto que sucedió de, bueno, hacemos una investigación, vemos que todo funciona, despedimos a 9 personas y seguimos como si nada. Cuando tenemos muchos de los secuestrados que salieron de cautiverio y están diciendo, a mí me tuvieron en cautiverio trabajadores de UNRWA, que están supuestamente como educadores. Yo estuve en edificios de UNRWA secuestrado, pero, o sea, es muy difícil continuar de esa manera, ¿no? Entonces, la investigación no es suficiente para mí, la investigación que se hizo, y esto también lo dice la vicepresidenta de la Corte. Y hay un punto muy importante de la opinión consultiva, que es cómo puede ser que los mismos jueces y la misma Corte saque una opinión consultiva supuestamente no obligatoria sobre una pregunta legal cuando hay un caso contencioso pendiente en el que las medidas provisionales, nosotros tenemos las medidas provisionales que sacó la Corte Internacional de Justicia en el caso Sudáfrica contra Israel, versan sobre los mismos temas, que es básicamente sobre el tema de la hambruna, la inanición, la ayuda humanitaria, etcétera. Mismos temas en la opinión consultiva. Claro, lo que decís es, está en litigio esto, muchachos. Y es lo que dice Resuelvan Israel. allá. Es lo que dice Israel, es lo que dice Estados Unidos. ¿Y qué contesta? La Corte contesta algo que para mí, gracioso, pero bueno, uno se ríe para no llorar, que dice, esto es consultivo, en el caso contencioso van a poder venir a dar sus alegatos y yo voy a volver a investigar, voy a volver a analizar lo que ustedes me manden. O sea, la misma Corte, las mismas partes, los mismos hechos. Va a decir algo distinto la Corte. Son los mismos jueces, van a decir lo mismo. Bueno, pero entonces Israel no puede decir que están, ¿cómo se dice? Prejuzgando, prejuzgando. Sí. Te quiero preguntar, te quiero pasar preguntas que nos hace la gente acá en el chat. Una la hace Carlos, que pregunta, me gustaría saber si es real o mito que según la ley internacional un país puede conquistar territorio en una guerra defensiva. Sí, puede. Por eso tenemos toda la figura, digamos, de la potencia ocupante. Empecemos con que las guerras, en realidad, el uso de la fuerza, en realidad, es ilegal, ¿no? Bajo el derecho internacional. Pero cuando hablamos de la legítima defensa, se prevé, el derecho internacional humanitario prevé el tema de la potencia ocupante. Por eso Israel está nombrado como una potencia ocupante y en cabeza de eso tiene obligaciones, como esta que hablamos de dejar entrar la ayuda humanitaria. El tema es que, volvemos a lo mismo, ¿no? Una ayuda humanitaria que debería ser imparcial, que es con lo que no contamos hoy en día en Gaza. Y yo creo que nadie acá puede desconocer que los civiles en Gaza claramente necesitan esta ayuda humanitaria. O sea, para mí eso no está en discusión. O sea, claramente hay un sufrimiento, digamos, civil que necesita de esta ayuda humanitaria. El tema es bajo qué vías y si es jamás quien tiene que repartir esta ayuda humanitaria, si está realmente llegando a la gente. Te llevo a otra pregunta de la gente aquí en el canal de YouTube. Y, por ejemplo, Felipe Sánchez, para hablar del tema de Judea y Samaria, Cisjordania, territorios ocupados, en disputa, etcétera, etcétera. Si se puede... Hay que dar todas para que no nos censuren. Sí, o no nos censuren de ningún lado o nos censuren de todos lados. Claro. Que todos nos quieran por Claro, uno va a decir, o ¿por nos qué quieren dicen, o nos odien ¿por qué dicen todo. Cisjordania? ¿Por qué dicen Judea y Samaria? ¿Por qué dicen, bueno, muchachos, ya está? Bueno, pero es muy interesante también para tocar el tema de cuál es el concepto el estatus real sobre Judea y Samaria Cisjordania. Felipe pregunta si se puede tachar de territorios ocupados a territorios anexados como Jerusalén Este. Tengo entendido que eso era válido para territorios no anexados como Judea y Samaria. Bueno, lo que dice, una cosa está lo que opina Israel, obviamente, y otra lo que dice la comunidad internacional y la ONU, que es completamente distinto, siempre, lo opuesto. Siempre. Siempre, no importa Siempre. cuándo Claro. estemos hablando. Lo que va a decir la ONU es, la única excepción que hace la ONU sobre lo que ellos llaman los territorios palestinos ocupados es Jerusalén del Este, que dice las partes tienen que sentarse a negociar. Entonces nos lo deja como un gris. Todo lo demás dice que es territorios palestinos ocupados, pero siempre pone la aclaración, Jerusalén del Este lo pone afuera, ¿no? Como las partes tienen que sentar a negociar. Y vuelvo también a un punto
que mencionó la vicepresidenta de la Corte. A mí me pareció excelente que la vicepresidenta de la Corte salga a decir todo esto porque realmente se la van a comer cruda. O sea, no sé cómo se animó a hacer algo así porque dice lo contrario a todo lo que dijeron los otros jueces. Bueno, pero es también más o menos la misma realidad de Israel ante el mundo en estos momentos. Pero es raro ver una persona así como vicepresidenta de la Corte Internacional de Justicia. Yo no sé cómo llegó, cómo la dejaron. ¿Cómo la dejaron? Claro. Lo que dice, ella habla de... Y también lo creemos nosotros también desde el instituto, ¿no? Del daño que generan estas opiniones consultivas. Porque es como, bueno, no, la Corte está analizando una pregunta legal. No, acá hay un conflicto vigente con civiles sufriendo de ambos lados y hemos visto a lo largo de estos años que con la Corte Internacional de Justicia y sus opiniones consultivas no resolvimos nada. Entonces, lo que dice la vicepresidenta es esto daña negociaciones en proceso, un proceso de transición a la paz, ¿no? Que se ve... ¿Un proceso desde el 67? Claro. No, lo que dice ahora, de esta guerra. Medio largo. ¿no? De esta guerra. Habla de ahora, de a partir del 7 de octubre, no. Justamente esta opinión consultiva sale cuando cuando estuvieron volviendo los secuestrados, digamos, cuando estamos con todo este acuerdo. Entonces, ¿de qué nos sirve que salga esta corte a opinar sobre un caso, repito, ¿no? Sobre un caso que está pendiente, en donde no hay mención a Hamás, digamos. No se habla de partes, se habla de Israel. Y a veces pareciera, cuando uno lee la opinión consultiva, que la guerra la está luchando Israel contra los civiles en Gaza, digamos. No hay nadie más. No hay un análisis real de que hay dos partes en este conflicto y de cómo se involucra y cómo se distribuye la ayuda humanitaria mediante la interacción que tienen estas dos partes, ¿no? Es muy interesante ese punto y ahí quiero hacerte una pregunta respecto de esto y de respecto de las cuestiones también. Obviamente, a ver, la Corte, como vos decías, está analizando ahora un caso sobre genocidio, por ejemplo. La pregunta es hasta dónde todo esto que estamos viendo, como vos decías, la resolución del muro, la cuestión sobre los territorios ocupados, ahora sobre la UNRWA, no va como contando un cuentito que vemos hacia dónde va a terminar también en el único caso que es un caso que puede ser un desastre diplomático, digamos. ¿Es algo que desde Israel se lo ve así? Sí, o sea, desde Israel se lo ve, entiendo, como algo que genera más daño que en realidad lo que colabora a que las partes se sienten a negociar con un futuro que a mí me encantaría que de paz, obviamente es muy difícil decirlo acá en Medio Oriente, pero no vemos ninguna salida positiva, digamos, de esto que está haciendo la Corte de Derecho Internacional a nivel mundial, que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿por qué se gastan estos recursos en volver a decir, ¿no? Volver a analizar cuestiones que se analizaron el año pasado o en estar analizando cosas que están bajo un caso judicial, digamos, contencioso, pendiente, en vez de realmente sentarse a ver, ok, ¿qué hacemos con UNRWA? Esto está sucediendo. ¿Qué hacemos con la distribución de la ayuda humanitaria por parte de Hamás, que le está vendiendo, ¿no? Que está ofreciendo, que está pidiendo que mujeres ofrezcan favores sexuales, digamos, y se prostituyan para tener ayuda humanitaria? Y también tenemos un montón de informes que dicen la ayuda humanitaria cruzó, digamos, ¿no? Llegó a Gaza. ¿Dónde está? Sí, ¿no? Yo tengo el chat nada más. No, te quiero hacer una pregunta. Si, por ejemplo, el Instituto de Justicia de Jerusalén conversa con diplomáticos israelíes con respecto para poder tratar de solucionar. Ustedes analizan, escuchan las noticias o escuchan qué es lo que dictamina la Corte y luego van a los diplomáticos para tratar de buscar algún tipo de solución, estrategia. Sí, nosotros planteamos, digamos, y también es lo que hacemos cuando vamos al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que tenemos estatus consultivo, lo que intentamos es hacer parte a Hamás de lo que está sucediendo, ¿no? Que a nivel internacional, porque a nivel internacional estamos todo el tiempo hablando de Israel, tanto los que defienden como los que acusan, digamos, todo el tiempo hablando de Israel. Bueno, ¿dónde está Hamás? Y parte de lo que hicimos tuvimos 2 últimos informes que hablan sobre el adoctrinamiento y la militarización de niños por Hamás y también de la represión por parte de Hamás a su propia población civil que dice representar, ¿no? Lo estuvimos viendo hace unos días, Hamás ejecutando gente. Y nosotros abogamos por la designación, o sea, que la ONU designe a Hamás como una organización terrorista, como lo hizo la Unión Europea, como lo hicieron un montón de estados, porque esto va a posibilitar, por ejemplo, que cuando se contrate gente para la UNRWA,
se puede analizar que no tengan antecedentes de participar en una organización terrorista. Pero, perdón lo que voy a decir, porque yo ya estoy viendo el chat, las cosas que se dicen. Pero ahí te tengo que preguntar, que es lo mismo que te preguntaba antes cuando te decía se sorprende. Creo que todos coinciden en que jamás en Gaza ocupa un rol militar, un rol político, un rol social, un rol, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto lo dijo entre paréntesis el jefe de Estado Mayor Herzl Halevi, ex. Por lo tanto, que no hayan, lo que vos decís es que la Corte debiera chequear que no hayan participado, que no hayan sido miembros de Hamás, parte del buró político, del ala militar o cualquiera sea la pertenencia. El tema es si nosotros podemos diferenciar, los que tuvieron a los secuestrados cautivos, ¿no? Por ejemplo, más de 2 claro. años, eran militares, no eran militares, qué sé yo, como que no sabemos nada. Al ser una organización que claramente no es una cuestión legal y que no están inscritos en ningún lado, nosotros no sabemos los cargos, o sea, no sabemos quién está haciendo qué. Y también como no se sabe quién está haciendo qué, es lo mismo por lo que la Corte no tiene la capacidad, digamos, de investigar, y menos en una opinión consultiva. Porque en una opinión consultiva lo único que hace la Corte es leer los escritos que le mandan, tener una audiencia oral, pero no es que la Corte fue al terreno. No es que la Corte jamás pusieron un pie, jamás van a poner un pie, creo. Estas personas, ojalá que sí, en Gaza para ver realmente lo que está pasando. Entonces, es muy difícil cuando hablamos de Hamás saber, quién tiene las armas, quién no, quién las esconde, quién tiene a los secuestrados. Es muy difícil. Tengo 2 preguntas del chat. Una de Mónica Lang, que no estoy seguro de entenderla del todo. Ella dice que quería consultar en qué condición y qué proyección se espera para los colonos, qué va a pasar con ellos. Pero creo que está más referida a las cuestiones de anexión, así que no sé, vos me dirás. Y tengo una de Felipe Sánchez, que se me fue en este momento. La Felipe Sánchez es la de también, ¿correcto? ¿Sí? Es la de los territorios ocupados. Sí, pero hizo otro. Hizo otra. Dice, legalmente, ¿cómo hace la ONU con la cuestión de España, el Sahara Occidental y Marruecos? Bueno, capaz que es otro tema y no sé si te querés meter ahí. Y pregunta si no debería aplicarse lo mismo que se aplica a España, a Judea y Samaria y Gaza. Desconozco la situación. A mí me gusta asumir cuando desconozco una situación. Perfecto. Desconozco las que estás Lo dejo a tú, por eso. en España. Y respecto a lo de los colonos no entendí bien la pregunta, porque bueno... Yo tampoco. En Gaza no hay, claramente. Claro, en Gaza no hay colonos. Pero hay muchas sanciones a colonos en Judea y Samaria. ¿Qué puede llegar a pasar con eso después de muchas condenas internacionales contra Israel? ¿Trump las levantó igual? ¿Trump las levantó las sanciones? ¿Trump levantó todo? Creo que sí, no sé. Desconozco, pero bueno, es importante decir esto que ya sabemos, ¿no? Desde 2005 Israel se retira de Gaza. Y también está la gran pregunta de, bueno, ¿qué pasó durante todos estos años, ¿no? en Gaza? ¿Qué sucedió desde el 2005 al 2023? Ahí aclara Mónica, si es que los van a sacar de los pelos como los sacaron de Gaza. Pero no es una pregunta para Cassandra, no sabemos tampoco. No sabemos, nadie sabe. O sea, el futuro nos dirá. Cassandra, antes de terminar, ¿querés contar un poquito del Jerusalem Institute of Justice? Sí, obvio. Desde el Instituto de Justicia de Jerusalén tenemos dos ramas, digamos. Por un lado está todo lo que es el Departamento de Derecho Local, que ayuda de manera gratuita, esto es muy importante decir, gratuita a víctimas de terrorismo, a soldados heridos, sobre también en cuestiones de migración, etc. Y yo formo parte del Departamento de Derecho Internacional y Diplomacia. Tenemos estatus consultivo en la ONU. Esto lo que nos permite es justamente ir a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, hablar, decir lo que opina, digamos, el instituto, y también reunirnos con diplomáticos y poder informarles de lo que está sucediendo en Israel, desde Israel, que bueno, sabemos, ¿no? El impacto que tiene en los medios todo este conflicto y las diferentes voces que hay. Entonces nosotros buscamos ser una voz, digamos, de base con investigación, de base legal, pero también promoviendo, digamos, toda esta visión que tenemos nosotros de lo que está sucediendo a nivel internacional con el Estado de Israel. Bueno, muchísimas gracias, Cassandra, por estos minutos.
y obviamente te invitamos para que seas parte habitual Del equipo. Del equipo. Será un Venite placer, mañana, será un pasado. placer. Sí, porque los temas sobre la justicia a Israel, las condenas a Israel, no van a terminar. Y yo ya estoy podrido de ser el único abogado acá. La verdad, me pudrí, muchachos. No doy más asesoramiento gratuito. Así que Un muchas placer. gracias. Ahora vamos a pasar con otro de los temas importantes del día y sobre todo de la cuestión de ciertas declaraciones. En Cannes, en uno de los programas principales de investigación, habló Bar Kupperstein, uno de los secuestrados liberados en los últimos días, y dejó declaraciones muy, pero muy importantes e impactantes, sobre todo sobre un ministro de la coalición de gobierno